poco pues todo lo que hacemos que tiene que ver con indicadores desde de la Red Española de Desarrollo Sostenible, los distintos informes y un poco de forma más específica el tema de la universidad, ¿no? Siempre me gusta contextualizar un poquito lo que las cosas que voy a contar, quizá con una previa, es decir, sobre todo siempre tendemos a hablar ante gente que está muy convencida de la importancia de la sostenibilidad. Pero yo creo que sobre todo necesitamos de utilizar estrategias que nos permitan pues llegar a más gente, ¿no? Yo un poco soy profesor universitario, lo he sido siempre y siempre pues me gustan dar clases, escribir artículos y libros, pero siempre me gusta comentar que quizás soy un profesor atípico porque soy un profesor de acción, es decir, me gusta no solamente decir a mis alumnos lo que tienen que hacer, sino llevarlo a la práctica y aprender de llevarlo a la práctica. Por eso siempre he estado metido iba a decir en fregados, en distintos escenarios de gestión para intentar aplicar esos modelos de sostenibilidad a contextos reales, ¿no? Estuve 7 años de responsable de medio ambiente de mi universidad, luego otros 7 años de vicerrector de campus y calidad ambiental, es decir, que gestionaba pues, una ciudad de 40.000 habitantes como es la Universidad Autónoma de Madrid. Después estuve de responsable del secretario ejecutivo del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de la CRUE otros 10 años. Y bueno, pues al final un chaval de 30 años que se presentaba alcalde en mi pueblo me engañó y cuando no teníamos ninguna posibilidad de ganar, ganamos por 10 votos y llevo 6 años de concejal de mi pueblo. Que bueno, algo bien hemos tenido que hacer porque si hace 6 años ganamos por un 30% de los votos, en las últimas elecciones ganamos con un 60%. Es decir, que hemos conseguido que nos votara gente de cualquier color y de cualquier enfoque. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque al final, después de todo este trabajo de gestión, hay un modelo. Y hay un modelo en el cual el tema de los indicadores o el tema de evaluar lo que hacemos es fundamental. Pero todo llegará. Es decir, que dejadme un poquito que parta quizá de datos, pero es que son datos que quizá, no sé lo que os ha contado Pablo, pueden ser un poquito complementarios, pero para mí creo que es interesante el trasladaros esta visión, ¿no? Y el primero es el sentido de lo que es la generación nuestra, es decir, veo que muchos que estáis por ahí, yo creo que andamos todos por la misma edad, es decir, pues aproximadamente, yo nací en el 58 y veo que algunos pues andáis también por los 60 y por ahí, es decir, que somos una generación que ya estamos en una etapa final de nuestro trabajo y que de alguna forma es una generación que en el contexto de la historia de la humanidad es irrisoria, ¿no? Porque la especie humana pasó unos 50.000 generaciones como cazador-recolector, es decir, como una especie más, 400 generaciones utilizando la energía animal ya para cultivar y el asentarse de una forma a explotar el entorno en esa fase agrícola ganadera, y solamente en las 8 últimas generaciones hemos empezado a explotar esos recursos del petróleo, esos energía que nos ha permitido las grandes transformaciones de nuestro entorno y de nuestro mundo, ¿no? Bueno, pues de esas 8 generaciones, nuestra generación representa los últimos 60 años, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los últimos 60 años? Bueno, pues yo creo que todo el mundo sabe cuántos habitantes hay sobre la Tierra, que ahora andamos por 7.500 ya, o incluso probablemente más. Claro, siempre me gusta hacer esta pregunta. Cuando yo nací, en el año 58, ¿cuántos habitantes éramos? Es decir,
nos hacemos una idea, es decir, que de todas estas 50.408 generaciones, en una sola generación, ¿cuánto creéis que había en el año 58? Si ahora somos 7.500. ¿Alguien se atreve a decir una cantidad? No tengo el chat, voy a poner el chat que no lo tengo activo y si alguien escribe no lo voy a ver. A ver, no veo yo el chat, a ver. Alguien dice 5.000 millones. 5.000, no estoy viendo el chat, es decir, decírmelo porque no esto. Bueno, pues no llegaba a 3.000, 2.700 millones. En una sola generación, fijaros lo que significa este dato, ¿eh? En una sola generación hemos pasado de 2.700 a 7.500, más del doble. Se dice que en nuestra generación han vivido sobre la Tierra más gente que en toda la historia de la humanidad junta. Es decir, que si pusiéramos todos los muertos juntos, no llegarían a sumar la cantidad de gente que ha vivido en los últimos 60 años sobre la Tierra. Y eso, pues de alguna forma, nos pone en manifiesto no solamente Perdonad, porque no. Aquí hay algo que no va. Bueno, ya. No solamente pone de manifiesto el que somos muchos, sino que el nivel de consumo ha cambiado radicalmente. Y que este crecimiento ha traído cosas positivas, es decir, hay indicadores que si nosotros evaluamos, pues para España, pues la renta, el PIB por habitante ha pasado pues de 3.500 dólares a 34.000 dólares por cápita. Es decir, es un cambio sustancial. El número de años que pasan los niños en la escuela ha pasado de 3,8 a 11. El índice de expectativa de vida ha pasado de 60 a 74 y la mortandad infantil del 12% al 0,4%. Es decir, todos estos son datos que ponen de manifiesto que la sociedad ha evolucionado a mejor. Es decir, tenemos una sociedad española que es muchísimo mejor de la que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ahora, también tenemos datos que nos indican lo contrario. Cuando yo nací, cerca del 70% de los recursos que se consumían en España eran renovables. Es decir, que cada año se volvían a regenerar. En este momento la situación se ha invertido. Más del 80% de los recursos que se consumen en España no son renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se renuevan, estamos consumiendo capital. ¿Qué significa que estamos consumiendo capital? Pues que si nosotros tenemos un dinero en el banco y vamos viviendo de los intereses, el capital lo seguimos manteniendo. Y podemos pasar a nuestros hijos el mismo capital que hemos heredado de nuestros padres y nuestros abuelos. Pero si nosotros empezamos a consumir capital, cada vez va a haber menos y a nuestros hijos no les vamos a dejar lo que hemos heredado de nuestros padres o nuestros abuelos, les vamos a dejar bastante menos, sobre todo si el 80% de los recursos que estamos consumiendo son no renovables. De alguna forma, esto se puede poner de manifiesto por muchísimos datos y muchísimos indicadores. Quizá uno es el consumo de plástico, es decir, cuando yo nací apenas se producían 2 millones de toneladas de plástico al año, ahora andamos ya por 400 toneladas, 400 millones de toneladas al año, es decir, un cambio bastante sustancial, ¿no? Y, sin duda, todos nos movemos por indicadores. Si alguno de nosotros se encuentra mal, lo primero que hace es irse al médico, irse al hospital. ¿Y qué hacen en el hospital? Ponernos un termómetro para ver si el termómetro tenemos 37 o hemos superado el nivel de temperatura normal de nuestro cuerpo. Si lo hemos superado, es que estamos enfermos y enseguida el médico nos empieza a hacer el diagnóstico para ver qué enfermedades tenemos y nos empieza a poner el tratamiento. Bueno, el planeta, desde hace ya 30 años, los médicos han puesto el termómetro y han dicho que la temperatura está por encima de lo que es razonable.
y que el planeta está enfermo y que necesitamos intervenir y actuar para frenar estas enfermedades. Y todo esto son indicadores que podríamos hablar muchos. Ya digo, esta parte introducida no me quiero extender. El índice de especies vertebrados que han desaparecido. Podríamos tratar muchísimos indicadores. Y lo que está claro es de que el planeta en el cual estamos viviendo es un planeta que está sufriendo grandes deterioros. Y como decía Zygmunt Bauman, que cuando vino a recoger el premio Príncipe de Asturias, somos quizá la primera generación que estamos viviendo mejor que nuestros padres y nuestros abuelos, y vamos a vivir mejor que nuestros hijos y que nuestros nietos. Y ahí está la clave de que en nuestras manos, yo pensaba que esta gran crisis que está por llegar no la iba a vivir y que la iban a vivir mis hijos probablemente, pero yo creo que cada vez la tenemos más cerca y que va a estar en nuestras manos también actuar e intervenir para resolverla. Y bueno, pues desde luego aquí ya entramos en propuestas que es imposible creer que en un planeta que es finito, el crecimiento, bien sea de población, económico o de consumo de recursos, es infinito. Es decir, cuando empezamos a meter datos e indicadores, es que esto estalla, es que los indicadores no se sostienen por ningún lado. Cuando en la anterior crisis en España, en España se construían tantas viviendas como en Francia, Alemania e Inglaterra juntas. Claro, eran datos que eran totalmente llamativos y que todo el mundo veía que era una locura, pero nadie pinchó esa burbuja hasta que la burbuja reventó y caímos en una crisis profunda a nivel económico. Ahora mismo a nivel mundial existe una burbuja similar a nivel económico y a nivel de consumo de recursos. Y todo el mundo, todos los números y todos los indicadores lo dicen. España, es decir, esto es la balanza económica de España en los últimos 25 años. Solo hemos tenido superávit 3 años. El resto, es decir, los 22 años restantes, hemos tenido déficit. ¿Vosotros os imagináis vuestra casa que gasta más dinero durante 23 años, gasta más dinero de lo que ingresa? Es decir, es inviable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo nos van a llegar 140.000 millones de euros de la Unión Europea. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros no. Pero es una herencia que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso, todo esto lo que me lleva a que estamos en un escenario en la cual nuestra civilización, igual que todas las civilizaciones que ha habido en el Mediterráneo, ha llegado ya totalmente al apogeo y que en cualquier momento va a empezar a caer, bien sea lentamente o de forma brusca. Y eso nos lo están poniendo de manifiesto pues muchos datos y muchas informaciones que los científicos las están aportando continuamente, ¿no? Yo siempre también me gusta decir que los dinosaurios poblaron la Tierra durante 300 millones de años. Nadie pensaba que los dinosaurios iban a desaparecer y llegaron a desaparecer. La especie humana no llevamos ni 1 millón de años, es decir, que llevamos una cantidad bastante más pequeña de los dinosaurios. Y realmente tenemos una ventaja sobre ellos, que tenemos unas neuronas que nos permiten identificar los problemas, adelantarnos e intentar solucionarlos. Y para eso tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y hacia dónde tenemos que ir, pues hay muchas opciones. Es decir, las cumbres internacionales, que yo soy poco optimista con respecto a ellas, porque he participado en varias y veo que no aportan cambios radicales o rápidos para hacer frente a estas situaciones, pero sí que tenemos ejemplos como el Protocolo de Montreal, que se firmó para hacer frente a la capa de ozono. Es decir, uno de los primeros enfermedades graves que se detectó del planeta fue el agujero de la capa de ozono en la Antártida. Los países se consiguieron poner de acuerdo para limitar todos los gases de fluorocarbonados que dañaban la capa de ozono. Ese protocolo se ha cumplido incluso antes de la fecha en la cual se había definido para eliminar estos gases.
Y está siendo todo un éxito. Por lo tanto, hay oportunidades. Yo trabajo en la Antártida, yo como investigador hago investigaciones en la Antártida. La Antártida es un buen ejemplo también de que los países se pueden poner de acuerdo para poder que todo un continente que es más grande que Europa o que es Norteamérica se dedique a la paz y la ciencia. O un elemento anecdótico. En Filipinas el ministerio ha obligado a todos los estudiantes universitarios a que para graduarse, aquí les exigimos que sepan inglés, pues allí además tienen que plantar 10 árboles. Bueno, pues esto es una medida que parece bastante simplona, pero hay 400 millones de estudiantes universitarios en el mundo. Si cada estudiante universitario planta 10 árboles, nos iríamos a 4.000 millones de árboles plantados. Con lo cual, hechos simples, es decir, no van a resolver los problemas, pero sí nos permiten acercarnos a resolver gran parte de los problemas a los cuales nos enfrentamos. Y yo una de las reuniones en las que participé en Río +20, que era un grupo de trabajo que no tenía que aprobarse por unanimidad por los países, definió que para abordar y resolver estos problemas se requieren como tres grandes patas o tres grandes líneas de actuación. Y a mí también me gusta aquí identificar que cuando alguien está enfermo, el médico le receta una medicina que se compone de dos elementos, la píldora y el prospecto. La píldora, que es el efecto que hace que la enfermedad se cure, y el prospecto, que es la educación o la información que permite que cómo usamos bien la píldora. Si nosotros damos píldoras y no damos prospectos, es muy probable que el uso que se va a hacer de la medicina vaya a ser inadecuado. Y si nosotros hacemos educación y educamos a la gente, pero no le damos la píldora, pues no vamos a conseguir atajar las enfermedades, porque van a estar con mucha educación de cómo se tiene que utilizar la medicina, pero no van a tener la medicina. Por eso, la base de hacer frente a estas grandes enfermedades o estos grandes problemas, que los ODS son 17 grandes retos, 17 grandes problemas que tenemos que hacer frente. Y para hacerlo frente necesitamos educar a la gente en cómo pueden tener vidas más sostenibles o opciones vitales más sostenibles en cada uno de esos 17 ODS. Pero a la vez tenemos que generar las alternativas. Uno de los grandes problemas de la educación ambiental que hemos venido haciendo en España era que mandábamos mensajes vacíos, es decir, educábamos con prospectos sin tener la medicina. Vendíamos la moto sin tener las motos. Es decir, predicábamos en sostenibilidad sin ser sostenibles, sin tener estrategias de sostenibilidad. Por eso, yo todo lo que intento contar a mis alumnos es educarles es transmitirles que la forma de enfrentarse a los problemas tiene un componente educativo, tiene un componente de intervención social, porque todos los problemas tienen orígenes sociales, pero tienen también una dimensión de gestión, una dimensión de enfrentarnos a resolver los problemas con píldoras, con presupuestos, con educadores, con personas, con leyes. Y si no tenemos eso, no conseguimos las transformaciones socioeconómicas o socioambiental que es necesaria. Y hablamos también de estrategias educativas, es decir, cuando yo les cuento cómo enfrentarse a todos estos problemas, sin duda les hablo que en educación hay distintas estrategias en las cuales la educación formal es una de ellas, pero hay otras muchas, ¿no? Y todo esto, ¿por qué os lo cuento? Pues porque hay un ejemplo muy claro de que si nosotros tenemos indicadores para medir los problemas y para evaluar cómo está funcionando la píldora y los prospectos, podemos conseguir grandes logros. Y si no, estamos un poco perdidos. Y el ejemplo que os pongo es el número de muertos en carretera en España. No sé si os recordaréis, pero en el año 1990 había 6.000 muertos al año. Éramos de los países con mayor siniestralidad de tráfico de Europa. Ahora es algo más de 1.000 muertos al año. Es decir, en unos 30 años hemos bajado de 6.000 a 1.000. Un cambio sustancial. Es un cambio muy significativo. El indicador
era un problema grave en España, se han puesto las medidas para resolverlo. Hemos pasado de ser de los países con mayor muertos en accidentes de tráfico a uno de los que menos en accidentes de tráfico. ¿Qué se ha hecho? Utilizar las dos estrategias, la gestión y la educación. Gestión, mejores carreteras, coches más seguros, airbag, cinturones, más multas, legislación más dura. A nivel educativo, carné por puntos, el paneles en las carreteras indicando los tramos de alta siniestralidad, educación vial en la escuela. Como veis, cuando se utiliza una buena estrategia para hacer frente a los problemas con indicadores, eso nos permite medir que estamos teniendo éxito a la hora de conseguir los logros. Y por ese motivo, la apuesta que estamos haciendo, que ha hecho Naciones Unidas para evaluar los ODS, ha sido una apuesta que desde un principio han definido indicadores para poder poner de manifiesto cuáles son esos logros o esos cambios que se están produciendo a nivel mundial o en el ámbito concreto que se esté trabajando, ¿no? No me voy a extender de los ODS porque creo que los conocéis de sobra. Y aquí la Red Española de Desarrollo Sostenible es una red, es una fundación que trabaja con SDSN, que es una red internacional cuya sede está en Nueva York, en Naciones Unidas, y que todos los años elabora un informe del grado de cumplimiento de los ODS por países. Es quizá el primer informe con el cual de alguna se nos conoce. Son unos informes que se han ido mejorando progresivamente y que en cada informe hay un capítulo un poquito de datos o de análisis más en profundidad de un aspecto en concreto, pero lo interesante del informe es de que de cada país se elabora una ficha con una serie de indicadores para cada uno de los ODS. Esta es la ficha de España. Bueno, es un poco antigua, pero es igual porque siempre tiene la misma estructura. Una parte en la cual tienen los indicadores con datos cuantitativos y otras con datos cualitativos. ¿Por qué es importante cuando trabajamos con indicadores jugar con las dos dimensiones? Porque, bueno, hay mucha gente de sociales que los números no les cuadran bien y no los entienden bien. Entonces, si queremos ser divulgativos, si queremos llegar a la gente, es bueno compaginar el dato numérico con el dato visual o el dato cualitativo. Por eso, estas fichas de países suelen tener siempre el doble componente. El componente cuantitativo, qué puntuación en esta roseta tiene España en cada uno de los ODS. Pues aquí podéis verla. El primer círculo sería un 2,5, el segundo sería el aprobado del 5, el segundo sería el notable de 7,5 y el último sería el sobresaliente que hemos alcanzado ya los ODS, ¿no? Pues se ve que hay algunos, el 3, el 4, el 7 y el 13, que andamos pues bastante bien, pero que todavía hay muchos que necesitamos mejorar mucho de una forma notable, ¿no? Y luego está el panel cualitativo, el panel cualitativo de colores. Es decir, el verde significa que el ODS se cumple, el rojo que estamos muy lejos de cumplirlo y el naranja y el amarillo como colores intermedios de que estamos en etapas intermedias de conseguirlo. Estos son los datos para España de los 3 últimos años y veis que, lógicamente, el cambio que hay de un año para otro no es muy significativo. Es decir, si vemos los 3 años, se ve que hemos pasado de tener 6 ODS en rojo a tener solamente 3. Bueno, eso es bueno, pero seguimos teniendo muchos en naranja. Es decir, que algunos rojos han pasado en naranja. Hemos mejorado ligeramente, pero no hemos conseguido todavía tener ninguno ODS en verde. Es decir, que esta panorámica, sobre todo, antes cuando os ponía una transparencia, os comentaba que
uno de los destinatarios importantes para conseguir transformaciones son los técnicos y los políticos, los que toman decisiones. Y para los que toman decisiones hay que sintetizarlo, la información de una forma muy visual. Y bueno, pues esto es muy vendible. Cuando yo esto lo cuento en todos los años que suelo presentar el informe, pues adelante de políticos de distintos partidos o incluso alcaldes, como luego lo voy a comentar, pues bueno, pues les llama la atención y eso nos permite animarles a que hagan esfuerzos para conseguir cambios, ¿no? En estos informes que ya tenemos en varios años consecutivos de datos, podemos ver las tendencias. Las flechas son, si está verde, es de que la tendencia está siendo positiva, y si es hacia arriba, muy positiva, y si es roja hacia abajo, es de que, aunque el ODS tenga un dato positivo, la evolución está siendo negativa, ¿no? Es decir, que tener esta información nos permite identificar qué indicadores estamos cumpliendo mal y cuáles hay que hacer más esfuerzos. Aquí, pues, ¿dónde estarían los principales retos en la evaluación en España? En aquellos indicadores que el valor está en rojo, pero a la vez los esfuerzos que se están realizando son negativos, es decir, que vamos como los cangrejos. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores, el índice de obesidad infantil. Pues el índice de obesidad infantil, tenemos un dato malo y además vamos en retroceso. O el número el número de fumadores es malo, pero ha evolucionado positivamente, ¿no? El número de investigadores por cada 1000 empleos, pues lo tenemos muy negativo y vamos a peor. Así podríamos identificar cuáles son aquellos indicadores que nos están poniendo de manifiesto dónde tenemos que meter más energías o más esfuerzos a la hora de mejorar o hacer que un país o un entorno concreto mejore. Incluso, pues vemos tendencias. Estos son la comparativa de todos los países de la OCDE y se ve como los ODS primeros, que son los más sociales, tienen colores más amarillos o verdes, mientras que los ODS más ambientales, 12, 13, 14, incluso 15, tienen los colores más rojos y más naranjas. Es decir, en países en desarrollo se ha prestado mucho más atención en mejorar las condiciones sociales que las ambientales, y los indicadores ambientales suelen dar peores medidas que los de carácter social. Cosa que ocurre la inversa cuando vemos, por ejemplo, los países latinoamericanos, en los cuales se ve que los colores más rojos son los de bienestar y social, y los más verdes y amarillos suelen ser los más ambientales, ¿no? Bueno, pues esto que os cuento, que todos los años se hace para informes de países, lo hemos hecho ahora para ciudades. Bueno, os he puesto esta por cambiar un poquito entre las dos cosas que os quería contar. No sé si recordáis que Serrat tuvo cáncer, tuvo una época que estuvo luchando contra un cáncer, y cuando lo superó le hicieron una entrevista. Y en esa entrevista me gustó mucho esta frase, entonces la rescaté y la utilizo mucho para decir lo importante que es la evaluación y el seguimiento. Es decir, si nosotros, se dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y es porque aprende de sus propias prácticas, aprendemos de nuestra experiencia. Si no aprendemos nuestra experiencia, pues es un poco lo que dice Serrat, es decir, el peine que nos llega cuando ya nos hemos quedado calvos, es decir, cuando el problema ya no tiene solución o ya lo tenemos de forma demasiado encima, ¿no? Pues lo que os comentaba, que lo que hemos hecho para países, lo hicimos para las 100 ciudades mayores de 60.000 habitantes de España en el año 2018, y justo hace unos meses publicamos el mismo informe actualizado y con muchísimos más indicadores. La metodología es exactamente la misma. Es decir, se hacen fichas de ciudades por cada uno de los ODS, es decir, que tenemos los indicadores, y en este informe del último año
pues hemos quitado los colores rojos y verdes porque los alcaldes le decían que el rojo era muy agresivo y que les ponían a ellos muy, muy tal, y tuvimos que cambiar el rojo para que no fuera tan alarmante, y hemos puesto unas tonalidades ahí de verde, pistacho, amarillo, para que, bueno, que no quedara tan agresivo, pero bueno, el resultado es lo mismo, ¿no? Y realmente lo que al final lo que nos permite identificar es qué ciudades lo están haciendo bien, en qué ODS. Es decir, nosotros no hacemos rankings, ni aquí ni en universidades ni en ningún estudio. Es decir, a nosotros no nos interesa llamar la atención de que hay unas ciudades que están por encima de otras. Sí resaltar aquellas que lo están haciendo bien, porque esas nos pueden servir de ejemplo que podamos copiar. Aquí, al contrario de la universidad, sí está permitido copiar. Aquí tenemos que copiarnos de lo que hacen bien otros, porque el objetivo es de que todos lleguemos lo antes posible a la sostenibilidad. El tener unas universidades de primera, unas de segunda, una tercera y otras de cuarta categoría no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo en sostenibilidad es de que todas las universidades sean de primera categoría. Por eso, igual que en ciudades, lo que tenemos que intentar es identificar qué es lo que está haciendo bien una universidad para que, o una ciudad para que las otras le puedan copiar, ¿no? O qué ODS es donde tenemos los principales problemas. Es llamativo que en las 100 ciudades que hemos estudiado, en 41 ciudades no se puede evaluar el cambio climático porque no hay datos de emisiones. Por lo tanto, es decir, una de las cosas fundamentales es que para poder saber si estamos a mitad de camino de llegar a la meta, si estamos cerca de llegar a la meta o acabamos de salir del listón de salida, necesitamos datos. Y si no tenemos datos, lo vamos a tener muy complicado para poder marcar la pauta o, sobre todo, marcar los esfuerzos que tenemos que hacer para poder llegar o por lo menos graduar los esfuerzos para llegar a la meta, ¿no? Y esto que hemos hecho en países y en ciudades es lo que hemos intentado o estamos intentando llevar a la práctica en universidades. Es cierto que nosotros siempre trabajamos con estadísticas oficiales, creamos indicadores propios, pero siempre recurrimos a estadísticas de datos que son oficiales, ¿no? Porque, claro, los datos tienen que estar validados y tienen que ser homogéneos para cada una de las ciudades con las que trabajamos. En universidades esto se hace un poquito más complicado, ¿no? Entonces, no sé si conocéis, en Red, en SDSN, la filial de Austral y Pacífico sacó ya una guía de cómo trabajar los ODS en las universidades, en el cual, pues bueno, pues planteaba que los 4 ámbitos de trabajo que tenemos que abordar pues son las 4 grandes misiones de la universidad, es decir, investigación, docencia, gestión y gobernanza y liderazgo social o implicación social con el entorno en el cual está inmersa la universidad, y pues hacía algunas recomendaciones de cuáles serían los pasos para trabajar los ODS en nuestras universidades. No me quiero extender mucho en este apartado. Decir que en un trabajo de investigación que hice con Norca, una colombiana, que intentábamos identificar cuáles eran los frenos a los cuales se encontraban las universidades a la hora de implantar los ODS o los programas concretos de sostenibilidad, cuáles eran los grandes frenos a los cuales se encontraron, cuáles eran las grandes barreras. Y veis que el primero es unánime, y es la resistencia al cambio. Es decir, uno de los grandes problemas que nos encontramos en la universidad es de que, sobre todo los profesores que ya somos más mayorcitos, es lo que no queremos que nos cambien nada. Que nos cambien nuestra forma de dar las clases, de que incluyamos nuevos contenidos, nuevos enfoques. Es decir, que el cambio de mentalidad y el cambio o la resistencia al cambio que tenemos en general todos los humanos es una de las grandes barreras a las cuales nos tenemos que enfrentar. Aunque también aquí identificábamos cuáles eran los elementos de éxito, cuáles eran los factores que ayudaban a superar esos retos. Y, curiosamente, el trabajar en red,
De hecho, el trabajo de la CRUE, en la CRUE, es decir, que yo estuve implicado en la creación del grupo de sostenibilidad en la CRUE en el año 2002, es decir, cuando Ángel Gabilondo accedió al rectorado y me nombró a mi vicerrector, pues una de las primeras propuestas que hicimos, junto con otras 4 universidades, fue impulsar la creación de la red del grupo de trabajo de sostenibilidad de la CRUE. ¿Por qué? Porque trabajar juntos nos permite avanzar más rápidos. Es decir, si yo tengo los mismos problemas que la universidad de al lado, yo voy a poder coordinarme con ella para que, las prácticas que a ellas les funcionan bien, nosotros poder aplicarlas también. Por eso, el trabajo en red a nivel nacional o a nivel internacional es quizás uno de los elementos fundamentales. Sin duda, el apoyo del equipo directivo de la universidad y el contar con recursos humanos propios, es decir, con líderes dentro de la universidad y con personal que dinamiza estos procesos, son elementos también que van a ser fundamentales a la hora de trabajar estos temas, ¿no? Y de aquí, pues, un poquito al documento que elaboramos de cómo evaluar los ODS en las universidades, ¿no? Aquí hay mucha trayectoria, es decir, que dentro del grupo de trabajo de evaluación de la sostenibilidad de la CRUE, pues ya desde el año 2010 que se empezó a trabajar, se hicieron los primeros indicadores y se empezaron a trabajar los primeros informes para evaluar la sostenibilidad en las universidades españolas, ¿no? Esos informes se han seguido manteniendo, es decir, de hecho ahora se acaba de cerrar el del 2020, ¿no? Y aportan una información muy rica. Es voluntario, no se hace público, los datos de cada universidad tiene su dato y tiene su posición con respecto a las otras universidades, pero no se hace público el dato de la universidad para evitar esa competencia entre universidades. Pero tiene quizás el defecto de que desde su origen tiene un enfoque muy ambiental. La mayoría de los indicadores que miden estos informes, los 100 y pico indicadores, son indicadores de gestión y la mayoría de temática ambiental. Por eso nos planteamos el intentar definir otros indicadores que pudieran tener ese enfoque mucho más centrado en los 17 ODS, ¿no? Y hicimos esta propuesta. Algunos ODS los fusionamos porque, bueno, pues el de pobreza, hambre, es decir, hay algunos que están muy relacionados y que pues tiene sentido a lo mejor el que en el ámbito universitario los trabajemos de una forma conjunta, ¿no? Y para cada uno de ellos intentamos definir al menos 3 indicadores que nos permitieran sacar una fotografía de cómo estaban trabajando cada una de las universidades, ¿no? Esto pues, fue el trabajo de bastante tiempo, el poder perfilar un poquito estos indicadores y se hizo esta propuesta de un cuestionario cualitativo para que cada universidad se pudiera autoevaluar. Es decir, que pudiera sacar un diagnóstico. Ya la Universidad del País Vasco aplicó unos indicadores, algunos son similares y otros son distintos, se hizo de una forma paralela y ha hecho ya un informe de diagnóstico del grado de cumplimiento de los ODS por su universidad. Nosotros queríamos haber empezado a aplicar ahora, en el mes de abril, estos indicadores a algunas universidades, sobre todo las 6 universidades públicas de Madrid, porque la Comunidad de Madrid no lo financiaba. Ahora, con toda esta caída de la consejería, pues el proyecto que teníamos en marcha se ha venido abajo y no lo vamos a hacer. Entonces, estamos pendientes ahora de tener algo de recursos para poder empezar a aplicar este sistema de indicadores a una serie de universidades pilotos para ir aprendiendo y ir viendo qué cosas podríamos ir perfilando y mejorando de este conjunto de indicadores, ¿no? Bueno, estos son una de las dimensiones importantes del tema de sostenibilidad a nivel universitario, es la parte de docencia. Yo antes os comentaba, el futuro está en manos de
de los estudiantes que tenemos ahora en la universidad. Los estudiantes que tenemos ahora en nuestras universidades van a ser los líderes del futuro, de las empresas, de los partidos políticos, de las instituciones públicas, de las ONGs. Si ahora les formamos en sostenibilidad, de alguna forma vamos a crear una generación que se enfrenten a sus retos laborales con otro enfoque distinto. Si perdemos esta oportunidad, vamos a perder toda una generación de técnicos que luego va a retrasar mucho el aplicar estas medidas. Yo estuve participando en un proyecto en el cual había 54 universidades de 15 países distintos europeos, en el cual estuvimos seleccionando buenas prácticas docentes para incorporar la sostenibilidad en la práctica educativa. Es una de las dimensiones que últimamente hemos estado trabajando más. Este proceso, que es un proceso que se llama academia, es decir, que cogemos 4 universidades que son tutorizadas por otras 4 universidades y durante todo un año esas 4 universidades aplican modelos de prácticas docentes innovadoras en sostenibilidad, con la tutoría de una universidad, en este caso lo hemos aplicado a 4 universidades colombianas, a 4 universidades peruanas y el último año, que todavía seguimos porque con toda la pandemia y con Chile todavía no hemos rematado, a 4 universidades chilenas, ¿no? ¿Qué queremos hacer con esto? Es decir, que vuelvo a lo mismo, es decir, necesitamos indicadores, necesitamos ver cuántas asignaturas han incorporado los temas de sostenibilidad, cuántos estudiantes estamos llegando con nuestras medicina, con nuestros mensajes, pero tenemos que también actuar, es decir, tenemos que hacer intervenciones para producir cambios. También desde Red, muy recientemente se publicaron 2 guías, una a nivel internacional. Realmente se inició esta red, esta guía para recoger experiencias docentes para incorporar la sostenibilidad a nivel universitario, y lo que fue llamativo fue de que el 40% de las propuestas de buenas prácticas que llegaron eran españolas, es decir, de todo el mundo. El de todo el mundo, el 40% eran de España. Entonces, bueno, pues digamos, pues vamos a hacer una guía solamente con las propuestas españolas, ¿no? Entonces, se ha hecho una guía a nivel internacional con propuestas de todo el mundo y luego se sacó otra guía específica en castellano, también para Latinoamérica, con propuestas docentes. De nuevo, aquí estamos aplicando la píldora, la medicina. Tenemos que introducir cambios y a la vez medirlos, ¿no? Y a nivel este es un proyecto en el cual yo también estoy implicado en mi universidad y que de hecho se va a presentar mañana, es decir, porque los compañeros de mi grupo de investigación lo van a presentar, y es un curso de innovación docente para profesores universitarios que hemos elaborado para animarles a que incorporen la sostenibilidad en su docencia, ¿no? Mañana os lo contarán con más detalle, ¿no? Y a nivel de investigación, pues también es una dimensión que hemos estado trabajando. Es decir, recientemente en octubre publicamos un artículo en el cual intentamos identificar las investigaciones que se han hecho en sostenibilidad en las universidades españolas. También analizamos páginas web de las universidades para ver cómo había evolucionado, por ejemplo, la denominación de los vicerrectorados. Se ve cómo el término sostenibilidad se ha ido incrementando como denominación de los vicerrectorados. Es decir, se compara 2011 con 2020, es decir, la denominación de los vicerrectorados en 2011 y 2020. Se ve que el de sostenibilidad ha subido de forma muy apreciable y el de medio ambiente ha disminuido, como otros denominaciones como igualdad, salud o diversidad, empiezan a aparecer también como denominaciones de estos vicerrectorados que de alguna manera están reflejando pues, esos ODS específicos que tienen mayor preocupación, ¿no? También se ha hecho un análisis de todos los artículos de investigación que se han publicado a nivel mundial relacionados con la sostenibilidad y cómo han ido evolucionando a lo largo de los años, que tenéis aquí pues una clara tendencia, y de alguna forma qué ODS están más representados
en estas investigaciones. Se ve que los temas de salud, probablemente también por el tema de la pandemia, eso se ha debido incrementar de forma importante. El tema del ODS 11 de ciudades también tiene un papel relevante en investigaciones, o el 16 de paz y justicia. Son quizá los tres ODS que en las investigaciones que se han realizado. Esto es a nivel mundial. Esto no es y por una metodología de palabras, de análisis de palabras claves, que es muy distinta a la que nosotros hemos utilizado para analizar cuáles eran las áreas de investigación prioritarias en las universidades españolas. Aquí se ha analizado todas las investigaciones que sobre ODS se han hecho en las universidades españolas del año 2000 al 2019. Y aquí se pueden identificar como los 6 grandes bloques, con los 6 colores de tendencias de investigación en las universidades españolas. Veis que el bloque verde de la parte superior tiene que ver con energías renovables, fundamentalmente, es decir, que es uno de los bloques que tienen más relación con todo lo que tiene que ver con energía, pero fundamentalmente con energías renovables. El bloque rojo, que está mucho más relacionado con investigaciones de la biomasa, agua. Hay grupos de temas un poquito más diversos, pero que también tienen relación con los temas energéticos. En la parte amarilla estarían el cambio climático, reciclaje, basuras, huella de carbono. Es decir, que en ese bloque estarían todo lo que tiene que ver más con el ciclo del carbono. Y en la parte más de la izquierda de la gráfica estarían las dos dimensiones más de las instituciones, o de las dimensiones social, de cómo la sostenibilidad se está incorporando en la empresa, qué estrategias de gestión y de sostenibilidad se están empleando a nivel empresarial, que estaría más en la parte morada, y en la parte azul, que sería todo lo que tiene que ver más con el ámbito de la universidad. Estos son como grandes bloques. El turismo aquí veis que queda un poco a caballo entre estas dos dimensiones, es decir, que luego habría subgrupos un poquito más específicos que aparecerían un poquito ubicados en distintos niveles de estas dimensiones, ¿no? Bueno, pues hacer análisis de este tipo nos permite, bueno, pues identificar también, es decir, qué universidades son las que están haciendo mayor hincapié en trabajar en los ODS y en qué tipo de ODS, incluso en buscar estrategias comunes entre distintas universidades a nivel de investigación. Como veis, todo esto son formas de aportar indicadores o criterios que nos permitan poner de manifiesto dónde nos encontramos y hacia dónde tenemos que ir a nivel de investigación. Y ya para acabar, pues de alguna forma, ¿qué estamos haciendo en mi universidad? Pues para trabajar los ODS, pues en la Autónoma pues, se creó un laboratorio de los ODS que tuvo una primera reunión con actores de estudiantes, profesores y PAS hace 2 años, en la cual pues, se elaboraron líneas de acción en los 5 ámbitos. Se definieron 5: docencia, investigación, gestión, vida universitaria, porque nosotros somos ciudad, es decir, que hay gente que vive en el campus universitario, hay residencia, por lo tanto la dimensión de ciudad también se consideró que era importante, y luego la de gestión, ¿no? Entonces se definieron acciones, se priorizaron esas acciones y se definieron unos indicadores que en teoría tendríamos que habernos reunido en el 2020 para evaluarlos. Con la pandemia no ha sido posible tener esa reunión de seguimiento, y todavía pues, queda pendiente el poder tener ese seguimiento, ¿no? Y ya por si no lo conocéis, en el año 2019, primero en el 2007, elaboramos un primer informe de diagnóstico de cómo estaba la situación de la sostenibilidad en las universidades españolas, que luego ampliamos en el informe global que se hizo en el año 2019, en el cual participamos David, Alba, Carmelo y yo.
y que pues, en este primer informe de diagnóstico intentamos ver cuáles eran los grandes retos que habían cumplido las universidades en sostenibilidad en estos 20 últimos años, desde el año 2000, y cuáles eran, de alguna forma, los retos futuros, ¿no? Y durante 2020, unos 20 expertos hemos estado trabajando en elaborar 15 propuestas de acción en esos distintos ámbitos para transformar la universidad y comprometer la universidad con la sostenibilidad. Que es el Plan de Acción de Educación Ambiental, en el cual hay 10 grupos de trabajo y uno es de universidades que estuve yo coordinando, ¿no? Bueno, este plan ha sufrido retrasos y algunos problemas administrativos de gestión, pero justo nos acaban de enviar que ya está en la última fase. Esperamos que ahora en mayo el documento que nosotros elaboramos ha estado sometiéndose a debate interno de las administraciones, fundamentalmente de los ministerios, para, bueno, pues quizá había propuestas que eran excesivamente idealistas o poco realizables, dado que va a ser un plan de compromiso de al menos dos ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Educación, que sea un plan de acción realista y con compromisos económicos y humanos concretos. Entonces, el mail que hemos recibido hace la semana pasada nos decía cómo marchaba este plan, que se quiere ya hacer público en la fase de participación pública ahora en mayo, que va a ser muy corta, solo va a haber 15 días de una fase de participación para que cualquier persona pueda hacer sugerencias y que se quiera aprobar por el Consejo de Ministros para finales de junio. Con lo cual, bueno, pues nos ha llevado 3 años de trabajo el elaborar este plan de acción, un plan de acción que en la parte de universidades, en lo que nosotros elaboramos, tenía 15 medidas concretas en los 5 ámbitos de acción o en los 4 ámbitos de acción, y en cada uno de esos ámbitos de acción definían también indicadores de seguimiento para que pudiéramos tener unos resultados concretos, ¿no? Y aquí, pues he ido a la carrera, he tocado muchas cosas y muchas pinceladas, y yo creo que, bueno, pues acabar con este mensaje que os he ido transmitiendo a lo largo de toda mi charla, y es de que para avanzar rápidos, si trabajamos juntos y nos apoyamos y nos copiamos y vemos lo que tiene éxito en una universidad para que otras lo puedan llevar a cabo, podemos conseguir alcanzar esa luna que es la sostenibilidad, con mayor prontitud y con mayor rapidez, ¿no? Creo que las universidades españolas están trabajando en ese sentido. Creo que yo que trabajo en otros países y en otros ámbitos, la competencia entre universidades es muchísimo más drástica, y la no colaboración está más en las raíces o en los genes de las universidades que en España. Y creo que eso es una ventaja y es algo muy positivo que tenemos que estar orgullosos, ¿no? Pues hasta aquí mi intervención, y os dejo más bien que